Bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. En este video vamos a analizar Romanos 9:5. En la Reina Valera de 1960 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bueno, en esta versión se nos dice claramente, explícitamente, que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces, vamos a analizar si esto es correcto académicamente. Para esto vamos a usar este artículo. El artículo de esta página llamada La mejor traducción de la Biblia al español. Y vamos a ver Romanos 9:5, cuál es su mejor traducción al español. Dice así: la traducción de la Biblia llamada Reina Valera Revisión 1960 vierte así Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. En esta versión se dirige una bendición a Cristo, del que se dice que es Dios sobre todas las cosas. De ahí que muchos usuarios de esta traducción y de muchas otras que traducen este versículo de una manera similar lo escriban para tratar de probar que la Biblia llama a Dios a Jesucristo. Sin embargo, también existen en español eruditas versiones que traducen Romanos 9:5 de manera distinta, ya sea en el texto principal o en las notas. Por ejemplo, la Biblia del Peregrino y su revisión llamada la Biblia de nuestro pueblo, entre paréntesis misioneros claretianos, ediciones Mensajero Bilbao 2006, traducida por un equipo dirigido por Luis Alonso Choquel. En esta Biblia, la Biblia de nuestro pueblo, traduce Romanos 9:5 de esta manera: los patriarcas, de su linaje carnal desciende Cristo. Punto. Sea por siempre bendito el Dios que está sobre todo. Punto. Amén. Entonces ahí vemos que es una versión diferente. No lo dice como lo dice la Reina Valera. El Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo por Pablo Besson. El Nuevo Testamento de Pablo Besson, editorial Palabra, editorial Mundo Hispano, 1981, traduce Romanos 9:5 de la siguiente manera: cuyos son los padres y de los cuales es el Cristo, por lo que es según la carne. Punto. El que es sobre todo sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Entonces vemos que ahí también pone un punto cuando dice según la carne. Y dice el que sobre todo sea Dios bendito por los siglos de los siglos. La traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, Testigos Cristianos de Jehová, 1987, y los entre paréntesis corchetes son de la obra. Y dice: a quienes pertenecen los antepasados y de quienes provino, entre paréntesis, el Cristo según la carne, Dios que está sobre todos, sea bendito para siempre. Amén. La Sagrada Biblia Cantera Iglesias dice así: a ellos, entre paréntesis, entre corchetes, pertenecen los patriarcas, y de ellos desciende, según la carne, el Mesías. Dios que está sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. Entonces ahí vemos que le dan otro sentido al texto. No, como que no se está dirigiendo al Mesías, sino la bendición se está dirigiendo a Dios. El Nuevo Testamento por Felipe Fuenterrabia, Verbo Divino, dice así: de ellos son los patriarcas y de ellos es la descendencia natural del Mesías. Punto. El que está por encima de todas las cosas, Dios, sea bendito por los siglos. Amén. Como que le da otro sentido al texto. Estamos viendo que aquí ya no está diciendo que Cristo es Dios, sino como que lo está separando de Cristo y del Padre. La bendición le está dando al Padre, a Dios. El Nuevo Testamento por Senen Vidal dice: a ellos pertenecen los padres y de ellos procede el Mesías en cuanto a la carne. Punto. Dios que está sobre todo, ahí se está refiriendo al Padre, que está sobre todo, es bendito por siempre. Amén. En la Nueva Biblia Española
de 1986 dice: suyos son los patriarcas, y de ellos en lo humano nació el Mesías. Suyo es el Dios soberano, bendito por siempre. Amén. Entonces ahí vemos, hermanos, dice suyo es el Dios soberano. O sea, como le está diciendo que el Mesías tiene un Dios soberano. Entonces le dice suyo, o sea, el Dios del Mesías, suyo es el Dios soberano, bendito por siempre. Amén. En la Biblia del Nuevo Milenio por Gonzalo Báez Camago y Alfonso Lloreda, del año 2000, dice: les pertenecen los patriarcas y de ellos procede el Mesías en cuanto al humano, el que está sobre todo. Dios sea bendito eternamente. Amén. En la Reina Valera revisada de 1995, edición de estudio, dice así: vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Entonces vemos ahí otra posible traducción. Dice: vino Cristo, alabado por siempre sea Dios, que está sobre todas las cosas. Así dice la Reina Valera de 1995. Ahí mismo dice otra posible traducción, o sea, se puede traducir de otra manera diferente. Dice la misma Biblia: vino Cristo, y pone signos de admiración: alabado por siempre sea Dios, que está sobre todas las cosas, como que le da sentido, otro sentido al texto. Entonces, como podemos ver, estas versiones, ya sea en el texto principal o en las notas, ofrece una traducción en la que la alabanza o bendición se dirige a Dios, a quien se distingue claramente de Cristo. No pueden usarse, por tanto, para probar que Jesús es llamado Dios. O sea, Romanos 9:5 es ambiguo. O sea, en la Reina Valera se está dirigiendo la bendición a Cristo, pero en otras versiones la bendición se está dirigiendo al Padre. Entonces, por eso se dice que este Romanos 9:5, este versículo, no puede usarse, por tanto, para probar que Jesús es llamado Dios. Ante una diferencia tan evidente de significado entre estas dos opciones de traducción, ¿cuál es la correcta? ¿La que identifica a Cristo con Dios o la que la distingue claramente? Veamos. A la hora de resolver esta cuestión, es necesario tener en cuenta que los más antiguos manuscritos del Nuevo Testamento se escribieron en lo que se conoce como escritura continua, es decir, sin separar palabras, oraciones o párrafos, y sin signos de puntuación entre las oraciones o al final de estas. Entre paréntesis, ver este artículo de Roger o Manson como ejemplo. En la foto de abajo podemos ver una página del papiro P46, un códice que contiene varias de las cartas de Pablo, copiado alrededor del año 200 de nuestra era. Acá tenemos, hermanos, este papiro, ¿no? Y vemos ahí que está en letras unciales, o sea, mayúsculas. Todos son mayúsculas, ¿ya? Todos son mayúsculas y no hay signo de puntuación. No hay signo de exclamación, no hay nada, ningún signo, ni tampoco no hay espacios. Todos son corridos, letra corrida. Ya no hay espacios. Ahí estamos viendo que este es un papiro. Entonces estamos viendo eso, hermano. Ahora, por esta razón, los editores del texto griego, incluidas las diversas ediciones del texto receptus o texto recibido, y los que lo vierten a otros idiomas, como en español, añaden a su criterio los signos de puntuación. Claro, como acá no hay signo de puntuación, los que traducen la Biblia, ¿no?, al español, ellos bajo su criterio ponen los signos de puntuación. Ahora, dice, bajo su criterio añaden los signos de puntuación necesarios para transmitir el significado correcto del texto. Para tomar la mejor decisión de traducción, han de examinar con cuidado la semántica, la gramática y el contexto del pasaje. Es una traducción muy literal de Romanos 9:5 sin incluir ningún signo de puntuación. Vamos a ver. Esto sería la traducción más literal. Sería, primero comenzamos con esto: de los cuales los antepasados, y de entre los cuales el Cristo, lo según carne, el que es sobre todos, y luego dice Dios bendito hasta los eones, es decir, para siempre. Amén. Estamos viendo entonces que dice que el Cristo, lo según carne, el que es sobre todos, Dios bendito
hasta los eones, es decir, para siempre. Amén. En la gramática, es la gramática la que decidirá la puntuación que colocar a Romanos 9:5 para transmitir el sentido correcto. No, o sea, acá la respuesta es no. O sea, la gramática en este caso es la que se decidirá para poner la puntuación en la puntuación en la parte que es correcta. Y bueno, dice no. En el Nuevo Testamento, por Felipe de Fuenterrabía, citado arriba, en una nota Romanos 9:5, da la siguiente información gramatical sobre esta frase, énfasis mío. Dice, según cómo se puntúe la segunda parte de este versículo, la doxología aquí contenida, Dios bendito por los siglos, puede referirse o a Dios Padre o a Cristo. No están conformes los autores en decidirse por uno o por otro sentido. Por sola la gramática no se puede resolver definitivamente. Claro, la gramática no solamente puede definir a quién se está dirigiendo esta doxología, esta bendición, o al Padre o a Cristo. No solamente se puede resolver a través de la gramática. La mayor parte de los autores católicos refieren la doxología a Cristo y encuentran aquí una expresa afirmación de la divinidad de Cristo por parte de Pablo, ¿no? Ahora, Felipe de Fuenterrabía, religioso franciscano capuchino, fue profesor de Sagrada Escritura del Colegio de Teología de Pamplona, aunque este autor admite que la mayoría de versiones católicas refieren la doxología a Cristo. Es muy revelador constatar cómo él, a pesar de que fue profesor de Sagradas Escrituras de una institución católica, en su traducción refiere la doxología a Dios. Además, en la lista de arriba citamos 4 versiones de autores católicos, además de la suya, que también refieren la doxología a Dios, es decir, que dan la bendición a Dios distinguiéndole de Jesucristo. O sea, 4 versiones católicas, y con la de Fuenterrabía sería 5 católicas, 5 versiones católicas que la doxología se lo da al Padre y no a Jesucristo. También una nota de la Nueva Biblia Española, citada arriba, a Romanos 9:5, explica lo siguiente, corchete de la obra, énfasis en negrito mío. Dice, suyo el Dios soberano. Estamos viendo aquí la Nueva Biblia Española. Dice en una nota, ¿no? Dice, suyo el Dios soberano, etc. Texto conjetural. El transmitido dice, el Mesías, el que está sobre todo, bendito sea Dios por siempre. Amén. Cuando dice el Mesías está entre corchetes. El que está sobre todo, punto, ahí pone un punto y dice, bendito sea Dios por siempre. Esa palabra, bendito sea Dios por siempre, está en signo de exclamación. Amén. Los autores difieren sobre la puntuación y traducción del texto. No, aquí los traductores difieren. Algunos ponen la puntuación antes para decir que se está refiriendo al Mesías, la doxología, y otros después para decir que se está dirigiendo la doxología al Padre. A este respecto es muy interesante el comentario que sobre la puntuación de Romanos 9:5 hace la obra Un comentario textual al Nuevo Testamento griego por Bruce M. Mexer. Vamos a ver el comentario textual al Nuevo Testamento griego por este señor llamado Bruce Mexer. Entre paréntesis dice German Bible Society Stuttgart 2006, página 455. Dice, los corchetes y paréntesis son de la obra. Dice, como los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento carecen de una puntuación sistemática, los editores y traductores del texto tienen que introducir los signos que convengan a la sintaxis y a la semántica del texto. Este pasaje ha sido objeto de amplio debate en torno a la cuestión de que si Pablo quiso o no relacionar a Zeos con Cristo. Las principales interpretaciones son los siguientes, ¿no? Ahí vemos las principales interpretaciones. Número 1, ¿no? Poner una coma después de, que sería aquí la palabra
Esta palabra es en griego y sería aquí la palabra, ¿no? Esta palabra es griego, creo que significa carne, ¿no? Y de poner una coma después de esta palabra sarca, creo que es, no me acuerdo bien, y dice relacionar las siguientes palabras con Jo Cristos, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. O sea, la coma sería ponerlo primero cuando dice, ¿no? Poner una coma después de sarca. Acá, sarca, coma, y cuando dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, venido por los siglos. Como lo hemos visto en la Reina Valera, ¿no? Cuando dice que vino Cristo según la carne, cuando dice según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces ahí tenemos que ahí la palabra sería, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, se estaría refiriendo a Cristo, cuando dice el que es Dios. Ahora, en la parte B, tenemos, dice, poner un punto después de sarca, un punto, ya no coma, sino un punto, de modo que las palabras siguientes se interpreten como una frase independiente de Jesucristo. En este caso, varias traducciones son posibles. Dios que está sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. ¿No? Aquí dice Dios. O sea, ya lo está distinguiendo de la palabra Jesucristo, porque antes la palabra Dios sería un punto antes y lo estaría separando. Dios se estaría refiriendo al Padre, ¿no? O aquel que es Dios sobre todas las cosas, sea bendito por los siglos. O aquel que está sobre todas las cosas, es Dios bendito por los siglos. Entonces se puede traducir de esta manera, pero también estaría distinguiéndole de Cristo. C. Poner una coma después de sarca y un punto después de esta palabra. Esta palabra en griego, no, dice y un punto después de esta palabra. Esta palabra no me acuerdo cómo se traduce. Dice esto que es una modificación de B habrá de traducirse, el cual es sobre todas las cosas, Dios sea o es bendito por los siglos. Así que hermanos, tenemos diferentes traducciones. Entonces, he de tener en cuenta la conclusión a la que llegó la mayoría del comité del griego Nuevo Testamento sobre la mejor puntuación de Romanos 9.5. A ver, vamos a ver. Este comité del griego Nuevo Testamento dijo cuál sería la mejor puntuación de Romanos 9.5 y qué encontramos, y que esto lo encontramos en la página 458 del comentario textual de Metzger. Dice, en la opinión de la mayoría del comité, al tomar en cuenta el tenor general de su teología, se consideró que era prácticamente imposible que Pablo expresara la grandeza de Cristo llamándolo Dios bendito por los siglos. Mire, es imposible, prácticamente imposible que Pablo expresara la grandeza de Cristo llamándolo Dios bendito por los siglos. O sea, es imposible. En cuanto a la puntuación B o C, la mayoría prefirió la primera. O sea, la mayoría pusieron, como dice la Reina Valera, ¿no? La Reina Valera dice, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero para este comité dice que sería prácticamente imposible que Pablo se refiera a Cristo como Dios. Ahora, como vemos, la gramática griega permite traducir y puntuar Romanos 9.5 de ambas maneras, señalando a Jesús como Dios o distinguiéndolo con claridad. En el caso de la mayoría del comité del griego Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas, su decisión se basó en la teología del apóstol Pablo. Ahora, también la obra Análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento por Max Serwick y Mary Grosvenor, Verbo Divino Estella 2008, indica, miren qué es lo que dice esta obra, Análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento. Dice que Romanos 9.5 se puede entender que la bendición es para Dios, o sea, no para Cristo, o que se dirige a Cristo. Ambas opciones serían gramaticalmente correctas. Abajo podemos ver la imagen de la explicación de este libro a la frase que analizamos. ¿No? Ahí vemos, por ejemplo, acá dice, ¿no? Dice, tras el signo de puntuación principal, Jo Cristos, se refiere a Dios Padre.
¿no? Esta palabra dice que se refiere a Dios Padre. Que Dios, que está sobre todo, sea bendito por los siglos. Amén. Con una coma después de Sarca, o Cristo sería esta palabra, después de Sarca, y esta palabra no me acuerdo qué sería, qué es, pero sería, dice, a Cristos, el Mesías según la carne, que está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Otros autores opinan de otra manera. Entonces, si no es la gramática, veamos si la semántica y el contexto. O sea, vemos, hermano, que la gramática puede decir ambas cosas. Que la bendición se estaría refiriendo a Cristo, o también se puede decir que la bendición se estaría refiriendo al Padre. Ahora, veamos si la semántica y el contexto bíblico puede señalarnos objetivamente cuál es la mejor traducción de este versículo. Ahora vamos a ir a la semántica. A la semántica. ¿Qué indica la semántica? Que estudia el significado de las palabras sobre las que usó Pablo en Romanos 9:5. Primero, podemos notar que la combinación de palabras griegas, esta palabra griega, que la Reina Valera traduce sobre todas las cosas, ¿no? También se usa en Efesios 4:6. Ahora veamos, miren, hermanos, esta palabra griega que se traduce en la Reina Valera como sobre todas las cosas, también se usa en Efesios 4:6, donde Reina Valera 60 las traduce sobre todos y se aplican a un Dios y Padre de todos. Miren, hermanos, interesante, en Efesios 4:6 aparece la misma palabra que aparece en Romanos 9:5, y esta palabra que dice sobre todas las cosas aparece en Romanos 6, y aquí en esta Efesios 4:6 la Reina Valera del 60 traduce sobre todos y se aplican a un Dios y Padre de todos. Obviamente solo un Dios y Padre puede estar sobre todos o sobre todas las cosas, y ese es el Dios y Padre de Jesucristo, Jehová. Interesante. Por tanto, el uso bíblico de esta palabra griega apoya la traducción que no identifica a Cristo con Dios. Segundo, el adjetivo, esta palabra griega que Reina Valera traduce bendito, la palabra bendito que Pablo usa aquí en Romanos 9:5 ocurre 7 veces en el Nuevo Testamento, además de en Romanos 9:5. Y en todos los casos se refieren a Jehová Dios. Mira, hermano, interesante. La palabra bendito ocurre 7 veces y en todos los casos se refiere a Dios. Por ejemplo, tenemos Marcos 14:61. Dice, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Entonces ahí tenemos la palabra eulogetos, que es griego. Entonces aquí se está refiriendo al bendito. ¿A quién se está refiriendo? Al Padre, pues no, de Cristo, que es Jehová. En Lucas 1:68 y 69 dice, bendito, o sea, eulogetos, el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿A quién se está refiriendo con ese bendito? Al Padre. Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿A quién se está refiriendo? Al Creador, a Jehová. 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién se está refiriendo? A Jehová. 2 Corintios 11:31 dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien es bendito por los siglos. ¿A quién se está refiriendo? A Jehová. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Jehová. 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién se está refiriendo? A Jehová. Entonces, hermanos, respecto a este punto, es muy interesante la nota Romanos 9:5 que incluyó el misionero y pastor de Confesión Evangélica Bautista Pablo Besson en la primera edición de su traducción del Nuevo Testamento publicada en Buenos Aires en 1919. Vamos a ver qué es lo que dice. A ver, dice, el que es, vamos a ver si es este.
Miren, hermano, acá dice fórmula hebrea de bendición en la Biblia, en el Talmud y en las oraciones. Vamos, dice Génesis 9:26, acá da unas citas. Salmos 25:32, 1 de Reyes 10, del 9 al 8, 2 de Crónicas 9:8, Salmos 41, del 41:13, capítulo 68:19, Romanos 1:25, Romanos 11:36. Bueno, ahí tienen todas las citas, Efesios 1, capítulo 33, creo. Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 3, versículo 3. Y bueno, tenemos todo eso. Segunda de Corintios capítulo 1, capítulo 3, creo. Primera de Timoteo. Wow. A ver. Se salió. Wow, hermano, disculpen. Quiero cerrar esta ventana, no se puede. A ver, voy a tener que... Voy a tener que abrir esto, hermano, disculpen. Para poder cerrar esto, tengo que usar esto. No sé por qué no se puede cerrar. Ok, ahí está. Entonces vamos a apagar esto para que nadie llame. Entonces, mis hermanos, ahí tenemos, dice, acá la palabra dice, el que es, el existente en la traducción de Jehová. Éxodo 6:4 en la Septuaginta. Dice, con el relativo, el cual añadido los traductores refieren la doxología a Jesucristo, ¿no? Los traductores, la doxología, la bendición, lo dirigen a Jesucristo, mientras que Pablo lo refiere al Dios Supremo. Miren lo que dice Pablo Besa, al Dios Supremo. El Mesías que debe salir de Israel es sin duda mayor que David, mas no es el Dios bendito, es su Hijo. Entonces vemos ahí Marcos 14:61, el bendecido de Jehová. Salmo 118:26, Lucas 13:35, capítulo 19:38. Entonces ahí vemos, hermanos, que para Pablo Besson, la doxología, para este señor Pablo Besson, que es misionero y pastor de Confesión Evangélica Bautista, dice que la doxología se refiere al Padre, no a Jesucristo. Como podemos leer, Besson comenta que Pablo utilizó en Romanos 9:5 una tradicional fórmula de bendición hebrea a Jehová Dios, usada también en otras partes de la Biblia y en escritos judíos como el Talmud, etc. También señala que el Mesías no es el Dios bendito, es su Hijo. ¿Ok? O sea, el Mesías no es el Dios bendito, sino que el Mesías es el Hijo de Dios. Así, el significado del adjetivo eulogetos apoya con claridad una traducción que no identifica a Jesucristo con Dios. Ahora, ¿y cuál es la traducción que está de acuerdo con el contexto de Romanos 9:5? Ahora veamos el contexto. ¿No? Pero vamos a primero la traducción que está de acuerdo con el contexto. Primero, si colocáramos la puntuación en Romanos 9:5, que da a entender que Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿no estaríamos provocando una contradicción con Romanos 15:6? Vamos a ver eso. Si decimos que en Romanos 9:5 a Jesús se le está llamando el Dios Todopoderoso, entonces estaría yendo en contradicción con Romanos 15:6, donde el apóstol Pablo anima a los cristianos a glorificar al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Jehová es el Dios y Padre de Jesucristo, ¿cómo entonces podría Jesucristo ser llamado Dios sobre todas las cosas y al mismo tiempo adorar él mismo a otro Dios? Interesante. Si Jesucristo es Dios, ¿cómo él va a adorar a otro Dios? ¿No? Ahora, segundo, en 1 Corintios 15:28 se dice que el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas.
si interpretamos que Jesús es Dios sobre todas las cosas, ¿por qué alguien tuvo que sujetarle a Él todas las cosas? Claro, si dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, ¿por qué dice que alguien tuvo que sujetarle a Él todas las cosas? ¿Y por qué el Hijo mismo ha de sujetarse a Dios? Sería bíblico afirmar que el Dios Todopoderoso tiene que sujetarse a alguien. Es ilógico, ¿no? Es incoherente. Después de analizar estas pruebas, podemos concluir afirmando: 1. Que la semántica prueba que la traducción correcta de Romanos 9:5 es aquella que distingue a Jesucristo de Dios. 2. Que el contexto bíblico indica con claridad meridiana que en el capítulo 9 de la carta a los romanos, después de enumerar sucesivamente varias de las bendiciones que había recibido de Dios el pueblo de Israel, Pablo concluyó bendiciendo a Jehová Dios, como hace en otras ocasiones a lo largo de esta y otras epístolas, con una popular fórmula judía de bendición usada en la Biblia hebrea, los targúmenes, el Talmud, etc. Así que estamos viendo, hermanos, en la semántica, número 1, por la semántica, Romanos 9:5, la bendición se estaría refiriendo a Jehová Dios. Por el contexto también vemos que Romanos 9:5, la bendición se estaría refiriendo a Jehová Dios. Entonces, a esta conclusión también han llegado muchos traductores y estudiosos de la Biblia, además de los ya citados. Por ejemplo, Francisco Lacueva, conocido como teólogo trinitario, traductor de la Reina Valera 1977 y colaborador con las Sociedades Bíblicas Iberoamericana en la producción de la Biblia textual, vertió Romanos 9:5 distinguiendo a Cristo de Dios en su Nuevo Testamento interlineal. Clie, Terraza, 1984. Miren, en su Nuevo Testamento interlineal dice así: de quienes, entre paréntesis, son los patriarcas, y de quienes, entre paréntesis, procede el Cristo según, entre paréntesis, la carne. Y ahí pone un punto y coma, el que es sobre todas las cosas, ¿no? Dice, el que es sobre todas las cosas, coma, Dios bendito por los siglos, amén. Entonces, aquí se puede ver la imagen del interlineal de Lacueva. Ahí tenemos en griego, y el interlineal que él hace, ¿no? Dice, de quienes son los patriarcas y de quienes procede el Cristo según la carne, el que es sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos, amén. Entonces, hermanos, el Nuevo Testamento interlineal, palabra por palabra, también vemos que traduce Romanos 9:5 distinguiendo a Dios de Cristo. Dice, de quiénes son los padres y de entre los cuales procede Cristo según la carne, punto y coma, él estando, que está sobre todas las cosas, coma, Dios bendito por los siglos, amén. Tampoco la versión latinoamericana, una revisión efectuada por Gonzalo Báez Camargo de la versión hispanoamericana, ni la revisión estándar, ni la versión revisada estándar, llaman Dios a Jesucristo en su texto principal. Estas fueron publicadas junto en una edición bilingüe en 1953 por la Sociedad Bíblica Americana, como se puede apreciar en la imagen de abajo. Entonces ahí vemos, hermanos, acá está traducido, dice, cuyos son los patriarcas y carne el Cristo, punto. Ahí pone un punto, dice, Dios que sobre todas las cosas sea bendito por los siglos, amén. Asimismo, el helenista William Barclay no identifica a Dios con el Mesías en Romanos 9:5, en la traducción que ofrece en su comentario al Nuevo Testamento, volumen 8, Romanos. Clie, Terraza, 1995, página 152. Vemos ahí que en su comentario al Nuevo Testamento, él dice así, suyos son también los patriarcas, y de ellos, en cuanto a su naturaleza humana, vino el ungido de Dios. Y pone un punto. Y dice, abre signo de admiración, bendito sea siempre el Dios que está sobre todo, cierra signo de exclamación, amén. Entonces aquí lo está distinguiendo el Padre de Cristo, a Dios Padre de Cristo. Entonces, hasta un teólogo evangélico tan influyente como Karl Barth
vertió Romanos 9:5 distinguiendo con claridad a Dios del Mesías. Carta a los Romanos, Bac Madrid 2002, página 399. Veamos cómo dice este teólogo. Dice: las alianzas, la legislación, el culto y las promesas que tienen a los patriarcas y de los que procede el Mesías, según la carne, que tienen, miren cómo dice de los que procede el Mesías según la carne, que tienen a Dios soberano, bendito por siempre. Amén. Otras versiones en español ofrecen la traducción que no identifica a Dios con el Mesías como alternativas en una nota. Como hemos comprobado arriba, que hace Reina Valera revisada de 1995, edición de estudio. Así lo han hecho también Dios habla hoy, edición de estudio, Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente y la Biblia Traducción Interconfesional. Asimismo, tengamos en cuenta que las traducciones citadas arriba no son las únicas que vierten Romanos 9:5 de una manera que nos llama a Dios a Jesucristo. Existen muchas otras en varios idiomas. Como vemos, una traducción de Romanos 9:5 en la que se distinga con claridad a Cristo del Dios Todopoderoso es correcta, tanto semántica como gramaticalmente, y está de acuerdo al contexto de la carta a los romanos, al de la enseñanza de Pablo en sus otras cartas y al del mensaje de toda la Biblia. Además, avala la calidad de esta traducción el que sea la que ofrecen muchos traductores y eruditos bíblicos que creen y enseñan el dogma de la Trinidad. O sea, a pesar que hay muchos eruditos bíblicos que enseñan el dogma de la Trinidad, a pesar de eso, en sus libros que ellos han hecho, en su Biblia que ellos han hecho, han puesto Romanos 9:5 distinguiéndolo del Padre de Cristo. Entonces, lamentablemente ha existido y existe mucha presión ideológica y económica sobre muchos editores y traductores que afecta la fidelidad de las versiones de la Biblia, especialmente en versículos de importancia doctrinal. Acá está dando dice: les animo a leer los siguientes artículos sobre la influencia de la teología y la mercadotecnia en la traducción de las Santas Escrituras, tomando en serio la teología en la traducción por Daniel Arichea y hacia una ética de liberación para la traducción bíblica por Esteban Bock. Bueno, hermanos, entonces en la conclusión es esto. Mi conclusión, lo que yo puedo dar es que Romanos 9:5, de acuerdo a la gramática, se podría traducir de dos maneras. Que la doxología, cuando dice bendito Dios por los siglos de los siglos, se podría estar refiriendo a Cristo, pero también se podría estar refiriendo al Padre. Ahora, de acuerdo a la semántica dice que se estaría refiriendo solamente al Padre, la bendición. Y de acuerdo al contexto también se estaría refiriendo al Padre. Así que, hermanos, mi conclusión es que Romanos 9:5, cuando dice Dios bendito por los siglos de los siglos, no se está refiriendo a Cristo, sino se está refiriendo al Padre. Bendiciones con todos, hermanos. Que Dios los bendiga mucho.